Estas personas tienen ideologías que parecen sacadas de la ciencia ficción. Sin embargo, están a punto de recibir información que las dejará boquiabiertas. Mira el video completo y dime qué opinas de cómo Ben Shapiro explica de manera muy inteligente qué es una mujer durante este debate. Así que esa es mi idea del patriarcado, que es un sistema de dominación masculina en la sociedad. Pero no veo así al patriarcado. ¿Y la tuya? Bueno, ¿en qué sentido nuestra sociedad está dominada por hombres? Que la mayor parte de la riqueza y del capital pertenece a hombres mientras las mujeres realizan más labores no pagadas. Es una proporción muy pequeña de hombres, y gran parte de los que están descontentos son hombres. La mayoría de las personas en prisión son hombres. La mayoría de las personas que están en la calle son hombres. La mayoría de las víctimas de crímenes violentos son hombres. La mayoría de las personas que se suicidan son hombres. La mayoría de los hombres, la mayoría de las personas que mueren en guerras son hombres. Las personas que les va peor en la escuela son hombres. Entonces, ¿dónde está exactamente la dominancia aquí? Lo que estás haciendo es tomar una pequeña subestrata de hombres hiperexitosos y usar eso para representar toda la estructura de la sociedad occidental. Nada de eso es ni remotamente apropiado. Casi todas las víctimas de violación son mujeres. ¿Sabes? Cosas terribles les suceden a personas de ambos sexos. Y podrías decir eso con total utilidad, pero eso no aporta ninguna evidencia de la existencia de un patriarcado dominado por hombres. Significa que tragedias les ocurren a ambos géneros, y es verdad. Pero casi no hay mujeres que violen a hombres, por ejemplo. Así que ahí hay una asimetría en la violencia sexual. Bueno, sí, hay una asimetría en muchos aspectos, pero eso no significa que la cultura occidental sea un patriarcado dominado por hombres. El hecho de que existan asimetrías no tiene nada que ver con tu argumento principal. Pero podrías... Muchos dan por hecho que la sociedad occidental es un patriarcado dominado por hombres, pero no es así. Eso no es cierto. Y aunque tuviera una estructura patriarcal en cierto grado, la base fundamental de esa estructura no es el poder, es la competencia. Por eso nuestra sociedad funciona. Solo cuando una estructura degenera en tiranía, las relaciones fundamentales entre las personas pasan a depender del poder. No es el poder. Si contratas a un plomero, que probablemente será hombre, no es porque haya bandas de plomeros tiránicos obligándote a tomar esa decisión. Las estadísticas muestran que muchos hombres se concentran en industrias mejor pagadas y con mayor riesgo, lo que a largo plazo influye en la acumulación de riqueza. Y eso ocurre en casi todas las interacciones que tienes en la superficie de nuestra cultura. Estás tratando con personas que ofrecen un servicio de una u otra forma, que usualmente forman parte de la amplia clase media y lo que buscas es a la persona que pueda ofrecer el mejor servicio y puedes encontrarla. No es consecuencia de estar dominado por algo tiránico. Y de nuevo, nuestra cultura occidental, que de ninguna manera es perfecta y ciertamente tiene elementos tiránicos como todas las culturas, es la sociedad menos tiránica que jamás se haya producido y sin duda la sociedad menos tiránica que existe actualmente. Todo este asunto del patriarcado creo que no tienes idea de lo pernicioso y peligroso que es. Bueno, no la tengo. De verdad que no. Continúa. Los hombres, a lo largo de la historia, han cooperado fundamentalmente para hacer frente a la absoluta catástrofe de la existencia, una tasa de mortalidad terrible, la probabilidad de hambruna crónica, muerte prematura, enfermedades. La dificultad de criar hijos, con toda la muerte que estaba asociada a eso, y mirar hacia atrás en el tiempo y decir, bueno, básicamente, lo que ocurrió fue que los hombres tomaron la delantera y persiguieron a las mujeres en esta tiránica patriarquía. Es una interpretación absolutamente terrible de la historia. Es algo terrible para enseñar a las jóvenes y es algo horrible para imponer a los hombres. En épocas de hambruna o guerra, muchos hombres asumieron los mayores peligros para proteger a su familia y a las mujeres de su hogar. El feminismo nos permite estar aquí y debatir. Todos dicen eso. ¿Quién permitió el feminismo? ¿Qué quieres decir? ¿Feminismo permitido? Sí. ¿Quién crees que permitió el feminismo? Esa pregunta no tiene sentido. Sí, por supuesto que sí. El patriarcado es lo que permitió que el feminismo siquiera llegara a existir. El feminismo es antipatriarcal. Luchamos contra el patriarcado. Porque antes te escuché decir que la matriarquía es mujeres sobre hombres, ¿verdad? Y eso en realidad no es correcto. No podemos comparar la matriarquía con el patriarcado de esa manera. No es mujeres sobre hombres como el patriarcado. El matriarcado centra la maternidad, la infancia y la comunidad. Es que las mujeres toman más decisiones políticas e influyentes cuando hablamos de una sociedad matriarcal.
Y también pone en el centro la maternidad y a los niños. Podrías decir lo mismo del patriarcado porque el patriarcado naturalmente habría sido la paternidad. Es una protección paternal. Pero ustedes, ya saben, demonizan todo el asunto. Y ahora tenemos a todos estos hombres débiles y afeminados que no están cuidando de nuestra sociedad. Así que ahora las mujeres tienen que dar un paso al frente y ser las jefas. Creo que los hombres son capaces de hacer lo que se propongan también. Y por eso el feminismo es para todos. El feminismo también beneficia a los hombres. Los hombres no tienen que ser ese tipo de persona masculina. Los hombres pueden ser vulnerables, los hombres pueden ser artísticos, los hombres pueden hacer cosas diferentes. No están confinados a esta única casilla. Y ese es el problema que creo que tengo con tus puntos de vista. Sobre lo que dijiste de que las mujeres deben priorizar el matrimonio y los hijos por encima de una carrera. Y solo tenía curiosidad porque tienes esta increíble carrera creando contenido. Estás aquí debatiendo con todo el mundo, lo cual es increíble. Eres muy exitosa. Felicidades por todo eso. Gracias. Eso es realmente impresionante. Pero solo me preguntaba con todo respeto si realmente piensas así. ¿Por qué estás aquí debatiendo y haciendo cosas para impulsar tu carrera en vez de ser mamá, tener hijos y estar en casa ahora mismo? La fertilidad de una mujer y su decisión de tener hijos es entre ella, su esposo y Dios. Valoro mi matrimonio mucho más que mi carrera. No dije que tenga que renunciar completamente a mi carrera para tener un matrimonio exitoso. Tengo un matrimonio increíble. Mi esposo está aquí conmigo hoy. Y por eso el feminismo nos ha dado la oportunidad de poder hacer ambas cosas, igual que tú. De poder, ya sabes, elegir el camino que queremos tomar. No, el feminismo preferiría que me divorciara de mi esposo o que nunca me hubiera casado y me hubiera dedicado completamente a mi carrera. Si toda una generación decide no tener hijos, el resultado es claro. La población cae y la sociedad envejece. Has mencionado a USAID como representante de las ideas estadounidenses en acción, ¿es correcto? Sí. ¿Crees que gastar más de $3 millones para hacer LGBTQ en el Caribe es un reflejo de las ideas estadounidenses en acción? Creo que salud global, seguridad alimentaria y desarrollo son fundamentales. Estoy hablando de ser LGBTQ en el Caribe. ¿Es eso un reflejo de los valores estadounidenses, sí o no? Los programas que mencionas son un reflejo de los derechos humanos. Lo tomaré como un sí. ¿Qué tal gastar $70,000 en la producción de un musical de Day en Irlanda? ¿Es eso un reflejo de las ideas estadounidenses en acción? ¿Sí o no? Sí. Sí, está bien, genial. ¿Cree usted que gastar $2 millones en cambios de sexo y activismo LGBTQ en Guatemala es un reflejo de los valores estadounidenses? La información que usted está usando es tan errónea. No, esa es una descripción directa de en qué estamos gastando nuestros impuestos. ¿Cree usted que los cambios de sexo y el activismo LGBTQ en Guatemala Es una... reflexión precisa de los valores estadounidenses en el extranjero? ¿Qué tal $1,5 millones para promover oportunidades laborales para personas LGBTQ en Serbia? ¿Eso es un reflejo de los valores estadounidenses? Brindar oportunidades laborales para aliados en todo el mundo es absolutamente de interés para el pueblo estadounidense. Bueno, me gustaría quizás desafiarte si realmente crees en promover Day. Me quedan unos 20 segundos, entonces al dar empleos a alguien basado en su estatus de minoría, el color de su piel o sus preferencias sexuales, quizás deberías considerar renunciar a tu trabajo y dárselo a alguien que tenga más puntos de minoría que tú. Bueno, si eso fuera lo que Day Es sobre, Tau. lo haría, pero no es de eso de lo que se trata. Cuando un país gasta dinero en proyectos poco prioritarios en el extranjero, ese capital deja de invertirse en salud, educación o infraestructura en casa. En uno de tus debates más infames dijiste, no voy a modificar la biología básica porque amenace tu sentido subjetivo de lo que eres. Sí. Mi argumento no es que términos como mujer biológica u hombre biológico sean necesariamente ofensivos. Mi argumento es que tú estás diciendo que referirse a una mujer trans como mujer o a un hombre trans como hombre, etcétera, etcétera, es inherentemente ofensivo o amenaza la biología. ¿Por qué se siente tan amenazado cuando hay un claro precedente de cambio en el lenguaje? De nuevo, el término madre no incluye padre. Cada categoría debe tener límites. El límite de femenino comienza en masculino. Y cuando empiezas a incluir masculino en la categoría de femenino, estás amenazando las definiciones biológicas así como la verdad básica. Bueno, podrías decir que la categoría de madre comienza en la concepción o, ya sabes, en una relación biológica con la descendencia. Pero otra vez la idea de la maternidad, siendo el acto de maternar, ¿verdad? Y eso es una mujer. Una mujer realiza el acto de maternar.
maternar. Puedes decir que una mujer que realiza el acto de maternar es una madre, pero también tienes una categoría especial llamada maternidad biológica. No voy a decir que una madre adoptiva y una madre biológica tengan exactamente la misma definición. No la tienen. Están dentro de una subcategoría llamada maternidad. Esa maternidad a veces implica el nacimiento. A veces no, pero ciertamente implica ser mujer. ¿Qué piensas sobre la distinción entre mujeres cis y mujeres trans? Explica. Estás diciendo que un uso más inclusivo de la palabra madre no es particularmente ofensivo porque también tenemos madre biológica. Sí. Ofrecimos los términos mujer cis, biológica o asignada al nacer, una variedad de términos que categorizan bien a las personas. De nuevo, no puedes extender el término mujer para aplicarlo a un hombre biológico. Cada categoría tiene un límite. Si solo hay dos categorías, hombre y mujer, y dices que ahora mujer está en esta categoría, entonces no hay definiciones. No hay definiciones. Quiero decir, parafraseando a mi amigo Matt Walsh, voy a necesitar que me expliques qué es una mujer sin hacer referencia a la palabra mujer. Podríamos seguir así todo el día, pero... Sí. Bueno, yo no diría que es necesariamente circular decir que una mujer es alguien que exhibe feminidad. Sí, lo es. Y eso... Es por definición circular. Bien. Eso es como decir que una mano es algo que fundamentalmente demuestra la condición humana. Un árbol es algo que demuestra las cualidades de un árbol. ¿Qué nuevo contenido definitorio real has añadido a la palabra? Puedo definir la feminidad para ti, que es un conjunto de características asociadas con las hembras, y una mujer como alguien que exhibe dicha feminidad. Bien, acabas de usar la palabra hembra y mujer para definir la una a la otra. Así que dices que una mujer es una hembra, pero no una hembra biológica. Una hembra es una mujer y una mujer es una hembra, pero en ningún momento has añadido contenido nuevo. No, dije, una mujer es alguien que exhibe feminidad, y la feminidad es un conjunto de características. Sí, y eso no significa nada. ¿Por qué no significa? ¿Cualquier cosa? La razón por la que no significa nada, vale. De nuevo, un perro es una cosa que exhibe las características de la perruna. Es un conjunto de características que caracterizan a un perro. No he añadido ningún contenido a eso. Si no tienes idea de lo que es un perro, aún no tienes idea de lo que es un perro. Hay muchas etiquetas que se refieren a conceptos. Esto no es algo nuevo. No es una etiqueta que se refiere a un concepto. Es una etiqueta que se refiere a la misma palabra que el concepto. No puedes hacer eso. Es fundamentalmente circular. No hablo de lo mismo. Digo que la feminidad... No han definido ser mujer. Dijiste rasgos que se aplican a mujeres y se los aplicas a hombres. Así que claramente esto no tiene sentido. Lamento que sus intentos de convertir una definición en algo sin sentido no estén dando resultados. En los últimos años han surgido muchos debates sobre ideas sociales que antes casi nadie cuestionaba. Uno de los temas más discutidos tiene que ver con el feminismo moderno, la familia, la demografía y la forma en que definimos conceptos básicos de la realidad. Históricamente, hombres y mujeres han cumplido roles complementarios para la supervivencia de la sociedad. Durante siglos, gran parte de los trabajos más peligrosos, desde la guerra hasta la minería, la pesca en alta mar o la construcción pesada, fueron asumidos principalmente por hombres. Muchos de esos riesgos se tomaban con la idea de proteger y sostener a la familia, incluyendo a las mujeres y a los hijos. Esa dinámica permitió que las sociedades sobrevivieran a hambrunas, enfermedades y crisis. Sin embargo, algunos críticos del feminismo contemporáneo sostienen que ciertos mensajes actuales promueven una visión muy distinta. En lugar de valorar la formación de familias o la maternidad, se insiste cada vez más en que casarse o tener hijos es una carga, o incluso algo innecesario. El problema que señalan algunos analistas es que, si esa mentalidad se volviera universal, tendría consecuencias demográficas evidentes. La población de cualquier sociedad depende de nuevas generaciones. Si durante suficientes décadas las personas dejan de tener hijos, la población envejece, se reduce la fuerza laboral y eventualmente la sociedad empieza a encogerse. Este fenómeno ya se observa en varios países con tasas de natalidad muy bajas, cuando nacen menos niños de los necesarios para el reemplazo poblacional. Los sistemas de pensiones, la economía y el crecimiento a largo plazo se vuelven más frágiles. Por eso algunos consideran que la cultura que desincentiva a la familia puede tener efectos que van mucho más allá de decisiones individuales. A estos debates se suma otra discusión sobre prioridades económicas.
Algunos críticos argumentan que gobiernos y organizaciones internacionales gastan recursos en programas ideológicos o proyectos simbólicos en el extranjero, mientras problemas internos como salud, educación o infraestructura todavía necesitan grandes inversiones. Desde esta perspectiva, el debate no es solo cultural, sino también económico. Se trata de cómo se utilizan recursos que son limitados. Dentro de este contexto aparece otra discusión muy conocida en los últimos años: la definición de conceptos básicos como la palabra mujer. En biología, una mujer se define como la hembra adulta de la especie humana, es decir, el sexo con la organización reproductiva orientada a producir óvulos. Esta definición se basa en criterios biológicos observables y ha sido utilizada durante mucho tiempo en medicina, biología y demografía. Sin embargo, en algunos debates actuales se proponen definiciones diferentes, como decir que una mujer es quien se siente mujer, o alguien que se ve como mujer. El problema que muchos señalan es que estas definiciones son circulares. En lógica, una definición circular ocurre cuando un término se explica utilizando el mismo término que se intenta definir. Decir que una mujer es alguien que se siente mujer no explica qué significa ser mujer. Simplemente repite la palabra de otra forma. Para quienes defienden definiciones objetivas, el punto central no es atacar a nadie, sino mantener claridad conceptual. La ciencia y el lenguaje funcionan mejor cuando las palabras tienen significados claros y consistentes. En campos como la medicina, por ejemplo, distinguir entre sexos biológicos es importante porque existen diferencias reales en salud, tratamientos y riesgos. Por eso, muchas personas consideran que mantener definiciones claras y debates abiertos es esencial. Cuando los conceptos son precisos, es más fácil analizar datos, entender problemas sociales y discutir soluciones de manera honesta. Al final, más allá de las posturas ideológicas, la claridad en el lenguaje sigue siendo una de las herramientas más importantes para comprender la realidad.